Gracias, ministra. Congresista Costa ya no, ¿no? Había pedido el uso de la palabra. Congresista Arana. Gracias, presidente. Saludar a la presencia de la ministra en el Congreso. Una primera preocupación en cuanto a la forma, presidente, tiene que ver con el hecho de que los decretos de urgencia, según el artículo 118, 119 de la Constitución, solo se pueden dar de manera excepcional en materia económica y financiera. Si este decreto de urgencia en realidad buscaría proteger los intereses del Estado, limitando derechos para las empresas que hayan incurrido en actos de corrupción, uno de los problemas ciertamente que hay es porque eso no se hizo por proyecto de ley. Y en ese sentido hay una preocupación que queremos expresar en cuanto a la posición que debiera tomar el Congreso en cuanto no se habría cumplido con el hecho de ajustarse al tema de que los decretos de urgencia están solo referidos a materia económica y financiera, y la restricción de derechos que legítimamente buscaría el decreto de urgencia a aplicar para cautelar de acciones de corrupción de empresas, habría excedido ese marco. En segundo lugar, en realidad la pregunta que nos hacemos muchos congresistas y que se hacen los ciudadanos de la calle es: ¿y quienes estuvieron consorciados con las empresas corruptoras que han actuado en nuestro país, van a ser o no sancionadas por las normas existentes y por la autoridad competente? Y la preocupación que hay es que no van a ser. Y entonces esto es parte de una decisión política que el Ejecutivo sin duda tiene que tomar o ha tomado ya, y es parte de una decisión política y legislativa que el Congreso debe tomar, ¿no? De hecho, el Ministerio Público ya tomó la decisión de que, entre comillas, por ahora no van a incluir en las investigaciones a Graña y Montero, a JJ Camet, no las van a incluir. Y entonces la pregunta legítima que nos hacemos, presidente, es: si ya el Ministerio Público por ahora decidió no investigarlas, el Ejecutivo ha tomado la decisión de que estas empresas, y esto ciertamente no las pueden decir con nombre propio, pero van a ser blindadas por la norma del Ejecutivo, y esa preocupación sí es legítima, presidente, completamente legítima. Si además la norma buscaría o sería mucho más exigente que la legislación y las normas existentes en otros países, ¿no? La verdad es que hay que recordar que en otros países, empresarios, banqueros, políticos, o están presos, o se les ha embargado, o les han aplicado de manera estricta la ley. Y aquí en el país estamos teniendo más bien a empresas que, consorciadas con empresas corruptas, incluso se dan el lujo de sacar a sus trabajadores a la calle para decir que se van a quedar sin trabajo si se las toca. Entonces, si la preocupación es, y yo entendería esto, del lado de la ministra lo entendería completamente por su formación y su interés en estos temas, si la preocupación es salvaguardar los trabajadores, el derecho de los trabajadores, en realidad lo que tendría que hacer el Ejecutivo es plantear una norma para resolver el problema laboral de las empresas que podrían ser involucradas en sanciones en materia de corrupción. Pero de ninguna manera, ¿no?, plantearnos una compleja conceptualización y además exposición de motivos en un decreto de urgencia que en la práctica puede terminar eximiendo de responsabilidad o dejando en la impunidad a las empresas que se han consorciado con empresas corruptoras. Porque ahí no habría ninguna otra razón, presidente, sino
que en realidad salvaguardar intereses privados, y la ley no puede, no debe infringir siempre su sentido de cautelar bienes públicos. Y si bien es cierto que garantizar los bienes privados, la inversión privada, el derecho a la inversión, cuando ésta colisiona con el bien público, y en el caso de la corrupción eso es clarísimo, tienen que ser sancionadas, y la ley tiene que ser en ese sentido muy clara. Y la sensación, la percepción que tenemos del decreto de urgencia planteado es que efectivamente bajo esta fórmula en el artículo 2, de que personas jurídicas vinculadas, ¿no?, propietarias del 100% que ejercen el control, que pertenecen a un mismo grupo económico, en el caso de las que han sido condenadas o han admitido, está claro, pero en el segundo caso no nos queda claro, presidente, que la norma termine sancionando a aquellas empresas que, claro, dado el volumen, el tamaño de la empresa titular, uno puede decir han robado poco, pero el tema no es si han robado poco, el tema es si hay una voluntad política, y si, por lo menos en el legislativo, la bancada del Frente Amplio, el tema es la lucha frontal contra la corrupción. Y aquí nos queda la sensación, la percepción que tenemos es que esta norma no va a permitir, no va a garantizar que aquellos que bajo el manto de que han tenido una participación pequeña en relación a los enormes montos que han habido, puedan quedar en la impunidad. Y eso, sin duda, no debiera ocurrir, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Arana. ¿Hay alguna interrogante precisa para hacerle a la... De manera precisa es si el gobierno ha tomado la decisión política que por ahora ha tomado el Ministerio Público de eximir a empresas consorciadas peruanas de pasar desapercibidas, o en todo caso no les alcance el brazo de la ley en materia de corrupción, de participación en corrupción. Gracias. Gracias, congresista. Ministra, para que absuelva. Presidente, yo le pido autorización para poder contestar, no desde un punto de vista técnico, y esto no es una falta de respeto, sino desde el punto de vista de una percepción que es exclusivamente personal respecto a su intervención. Esta es una norma de carácter técnico. La pregunta que usted ha hecho, congresista, y esto dicho con todo respeto, es una pregunta que en sí misma, que se responde y se niega, que parte de premisas falsas y que por lo tanto llega a conclusiones falsas, pero que además parte de la premisa de que el intento del decreto de urgencia es hacer que se genere impunidad a un conjunto de empresas. Lo que no tiene sentido en sí mismo, porque el Ejecutivo no tenía que haber dado ninguna norma si no quería. El andamiaje jurídico nacional está diseñado para que quien tiene la acción penal, la titularidad de la acción penal, es el fiscal de la Nación. El Poder Ejecutivo no tiene nada que ver. Es el fiscal de la Nación el que investiga, el que procesa, y es el juez el que sanciona. La Procuraduría fija reparación civil y punto. Quien decide cómo lleva el caso es la Fiscalía. Si nosotros hemos intervenido con un decreto de urgencia de esta naturaleza, es porque había una evidente voluntad de irse del país y pagar con la plata del Estado peruano los compromisos que habían asumido en Brasil, en Suiza y en Estados Unidos. Lejos de generar impunidad, que además no somos nosotros quienes la combatimos directamente, sino la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que hemos hecho es decir, la plata se queda en el Perú. Si ustedes como Congreso desean ampliar el decreto de urgencia a toda empresa cercana, no cercana, lejana, no lejana, que tenga vínculo, que no tenga vínculo, háganlo. Nosotros creemos que no es constitucional y que puede generar una inestabilidad para el país. Ustedes están en su derecho. Nuestro límite fue hasta aquí. Tú, empresa Odebrecht, que ya dijiste que eres corrupta, y aquellas empresas en las que puedo defender en un foro nacional y en un foro internacional, que están vinculadas a ti, hacia arriba, hacia abajo por control o parte de un grupo económico, no te vas a llevar la plata del Estado peruano hasta que me pagues el 100% de la reparación civil. Eso no significa que los trabajadores, que las empresas que fueron subcontratadas no tengan derechos. Por supuesto que lo tienen.
Pero si nosotros intervenimos para que se paguen directamente, esto es Venezuela. O sea, esto es un país intervenido con un Estado controlista que controla, con un Estado que dirige la economía. No, yo no creo en ese modelo. Y como no creo en ese modelo, no puedo defenderlo. Esto es lo máximo a lo que podíamos llegar respetando la ley, sin resquebrajar la seguridad jurídica, cautelando los intereses del Estado. No hay ningún interés de generar impunidad, no tenemos nada que ver con la decisión que ha tomado la Fiscalía. La Fiscalía puede, en su derecho, tener una teoría del caso que importa, por ejemplo, delaciones, y nosotros no vamos a intervenir en eso. Simplemente vamos a cuidar que la plata no se vaya. Ahora, si ustedes quieren derogar el decreto, que los 10 millones queden en libertad y que se puedan llevar su dinero. Nosotros estamos llegando hasta donde podemos. Gracias, presidente. Mil disculpas. Congresista Arana, para que concluya. Gracias, presidente. Bueno, este no es un tema sobre Venezuela o neoliberalismo. Recordemos que en plena economía capitalista el Estado ha intervenido para hacer operaciones de salvataje de bancos. Eso, y se ha hecho incluso en el Perú de manera cuestionable y en varios gobiernos. Y se ha hecho en Estados Unidos y se ha hecho en España. No sé si lo van a hacer en Venezuela y si hay manera de salvar la situación de crisis financiera que hay allá. Esto es un tema que marca una línea, yo creo, entre el Estado salvaguardando y privilegiando bien público sobre intereses privados. Y ese es un tema de derecho y es un tema que legítimamente sé que además personas como la ministra lo tienen claro y en su trayectoria tienen que ver con temas políticos, sociales y éticos. Entonces, este no es un tema, no vamos a ir hacia un debate ideológico sobre el tema que puede haber en otro momento, presidente. Y por eso, presidente, uno pregunta, por ejemplo, y esto quisiera que la ministra nos pudiera resolver, es si la norma va a establecer un tipo de regulación, de control, ¿no?, de suspensión de derechos a personas comprendidas, personas jurídicas comprendidas en actos de corrupción. ¿Cuáles son los mecanismos que el Ministerio de Justicia tiene, ¿no?, para definir cuáles son los procedimientos que se van a seguir? Porque para comenzar, una de las quejas que hay aquí, presidente, para decírselo a la señora ministra, es que a diferencia de lo que está pasando, por ejemplo, en la investigación del Brasil, donde la colaboración entre el equivalente de nuestro Ministerio Público y los jueces funciona, aquí en el país está admitido que la colaboración y la relación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, admitido por boca de los propios jueces y fiscales, no está funcionando. Más aún, como esa norma, si su propósito es combatir la corrupción, cómo se conecta el Ministerio de Justicia con el Ministerio Público y el Poder Judicial, sin invadir sus campos y sus potestades y sus autonomías. Pero el decreto efectivamente ni por asomo nos dice cómo van a implementarse esas medidas, en la medida en que ni siquiera hay elementos para materializar las medidas que podrían destinarse a cumplir con este decreto de urgencia. No hay en ese sentido, y por eso se ha pedido y se ha demandado información, porque como si se dice que va a cumplir el propósito, no están establecidas los mecanismos para que eso pueda ocurrir. Gracias, presidente. Ministra, para que pueda absolver. Puntualmente, presidente, me quedó pendiente absolver una duda del congresista respecto a la constitucionalidad del decreto. Nosotros consideramos que es constitucional. Tenemos el informe favorable del grupo de trabajo, está pendiente del Pleno. En todo caso, el debate de la constitucionalidad en relación al Congreso todavía está pendiente. Nosotros creemos que es perfectamente constitucional. Nosotros no vamos a interferir en la labor jurisdiccional, no podemos, no corresponde, hay autonomía. Sin embargo, atendiendo a su pregunta, aprovecho para comentarle que de hecho hay labores de coordinación intensos para mejorar todos estos procesos donde no conversan el sistema de administración de justicia. Eso se hace en el marco del Acuerdo Nacional por la Justicia. Uno de esos esfuerzos se va a materializar la próxima semana, el día martes, miércoles y jueves.
Estamos en Washington, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, quien habla, el presidente de la Cámara Nacional de la Magistratura, viendo los temas de interoperabilidad y algunos otros temas propios de la función de cada quien. Pero nosotros no conversamos sobre el proceso A, sobre el proceso B, sobre la denuncia, sobre este tema o la denuncia sobre el otro. Ahí hay autonomía absoluta y yo creo que al contrario, es una garantía de la Administración de Justicia que no conversen un juez y un fiscal para ponerse de acuerdo respecto a una sentencia. Lo que sí tiene que conversar son los procesos. O sea, sí tenemos que ir todos para el mismo lado, ¿no? Y yo creo que hay una línea de lucha contra la corrupción y el Congreso aprobó ya y el Ejecutivo promulgó un decreto legislativo para crear el sistema anticorrupción, precisamente para que existiera un andamiaje jurídico que permitiera que a nivel de Fiscalía, a nivel de investigación penal y a nivel de jueces se armara una línea con expertise y con los elementos necesarios para investigar los temas de corrupción. Eso ya se ha hecho, ya se implementó en el Poder Judicial y entiendo que también está en ese proceso en el Ministerio Público y ya la Defensa Pública tiene una Procuraduría Anticorrupción. Puede no gustarnos lo que hacen unos o lo que hacen otros en el proceso, pero mientras lo hagan dentro de la ley, respetando los derechos y las garantías, fue su posición y hay que respetarlo. Gracias, ministra. Congresista Glave. Muchas gracias, presidente. Voy a darle una interrupción al congresista Lapa en un instante, pero primero quisiera hacerle algunas preguntas a la ministra a través suyo. La primera es si es que entre que se publicó el decreto el 13 del 2 del 17 y se constituye el fideicomiso, ¿hay alguna acción realizada para evitar la venta de acciones o de activos de parte de las empresas que confesaron corrupción o de sus socias? ¿O qué pasó en ese tiempo? Digamos, son como 2 meses, entiendo, 2 meses y medio, y quisiera saber si en ese tiempo hubo algún tipo de registro de venta de acciones o de activos que no hubiera pasado o tuviera algún tipo de control de parte del Ejecutivo después de la publicación. ¿Por qué lo digo? Porque si yo publico un decreto de urgencia donde anuncio que voy a controlar la venta de activos y que voy a captar parte de las utilidades, evidentemente entre que publico el anuncio o publico el decreto legislativo y finalmente lo implemento, hay un tiempo en que la empresa puede más bien tomar previsiones y no vender, en fin, hacer cosas para su beneficio. Entonces quisiera saber si es que en ese tiempo hubo algún tipo de medida cautelar o acción, o si sabemos si es que hubo algún tipo de venta registrada entre que se publicó y finalmente se crea el fideicomiso. La segunda pregunta tiene que ver con pedirle a la ministra, a través suyo, presidente, ¿cuál es el fundamento para que una empresa asociada o socia que constituye una persona jurídica sí pueda tener algún tipo de retención y una empresa con la que yo estoy en un consorcio pero que no constituye una persona jurídica no? O sea, no entiendo. Yo la semana pasada, no recuerdo cuándo vinieron a presentar el decreto, entendí por las declaraciones que todas las socias o asociadas estaban sujetas a este decreto. Pero ahora lo que estoy entendiendo es que si yo formo parte de un consorcio con una empresa que ha públicamente dicho que ha cometido corrupción para conseguir un favor de parte del Estado y yo soy parte del consorcio con una participación superior al 10%, pero que no ha constituido una persona jurídica, esa persona socia de la empresa corrupta con más de 10% de participación en el consorcio no es tocada por esto, porque no es socia o asociada, porque no se constituyó una persona jurídica. Entonces ahí no entiendo cuál es la razón de ser. Si yo constituí una persona jurídica es un mecanismo, perfecto, pero si yo formo parte de una misma operación, es decir, si juntos la empresa y yo, que soy la persona socia, pero no socia formalmente, sino que estoy junto con esta otra empresa en un consorcio y mi participación en la ejecución de ese proyecto, concesión, obra, es superior al 10%, y estamos juntos, evidentemente, en el negocio, ¿cómo es posible que en ese caso no aplique el decreto? Eso es lo que no entiendo, presidente, a través suyo a la ministra, porque entendí que sí aplicaba y hoy lo que estoy entendiendo es que no. Y quisiera entender cuál es el razonamiento, porque en este caso no entiendo razonamiento de por medio, porque una cosa es una sociedad anónima, sí, y otra cosa es estar en un consorcio, pero en ambos casos estamos participando del mismo negocio. Y en ambos casos el Estado nos está pagando. Y en ambos casos ese negocio partió de corrupción. ¿Por qué el consorciado no es sujeto de este tipo de acción, ¿no? Y me preocupa, presidente, porque abro gestión, me pasan este link y me dicen
Graña y Montero vendió el total de sus acciones en GMD a Advent International. Entonces, no sé, yo comienzo a ver este tipo de noticias y me preocupo, porque sí me suena a que hay una preocupación de parte de algunos actores de la economía peruana que han estado históricamente vinculados a la empresa Odebrecht, que hoy empiezan a hacer este tipo de operaciones. Entonces, sí son preguntas puntuales, señor presidente, que nada tienen que ver con Venezuela, ni nada tienen que ver con la ejecución de algún tipo de gobierno autoritario, sino simplemente saber por qué en un caso sí aplica la norma y en otro caso no. Muchas gracias. Ministra, para que pueda... Tenía una interrupción el congresista Lapa. Le absorbe las inquietudes y ahí le doy la interrupción al congresista Lapa para mantener el orden. Ministra, para que pueda absolver las dudas. Congresista Lapa, continúe, por favor. Señor presidente, gracias. Saludar a la señora ministra de Justicia por estar aquí. Este decreto de urgencia, entiendo en su texto, es para garantizar la reparación civil de un proceso penal. Ya, la doctora hablaba de que ¿no? ¿En qué momento se pone, se aplica la reparación civil? Es al momento de dictar la sentencia. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Yo hago un razonamiento de repente, ¿no? Jurídico, como dice la doctora. La defensa de los imputados con van a aplicar este decreto de urgencia, van a decir, señor juez, ya me aplicaron ya la reparación civil con el decreto de urgencia. Consecuentemente, el juez va a estar limitado para imponer la reparación civil. Entonces, en ese sentido, de que este decreto de urgencia, veo de que también contraviene los principios constitucionales. Uno, las normas ordinarias, como el Código Procesal Penal. Entonces, en ese sentido, yo veo que, como han señalado los congresistas, ¿no? Yo veo de que con este decreto de urgencia van a estar limitados. Yo quisiera preguntarle a la señora ministra lo que debió hacer de repente en estos procesos penales que ya se han iniciado. Hay medidas cautelares. La Procuraduría ya debió inmediatamente iniciar la investigación preparatoria, aplica también sus medidas cautelares, embargo preventivos, a todo nivel, a todas las empresas, sus bienes, hay mecanismos legales. Entonces, la ministra de repente nos podría explicar en ese sentido, ¿no? Nada más, presidente. Ministra, para que pueda absolver. Sí, presidente, muchas gracias. Como es evidente, las preguntas son contradictorias y eso es lo que hace difícil poder explicarlo. Entonces yo voy a absolver primero las preguntas técnicas, si les parece, y luego los cuestionamientos políticos que se puedan hacer a partir de esas decisiones, que siempre pueden, por supuesto, mejorar. Por supuesto que el camino original que debe de seguir un delito de corrupción o un hecho de corrupción es la acción del Ministerio Público. A partir de eso, el pedido de los procuradores o del propio Ministerio Público, una medida cautelar, y a partir de eso un proceso que termine después de los medios probatorios y partiendo de la presunción de inocencia, sentenciando a una persona. Pero cuando hay una figura de delación o de colaboración eficaz, la cosa no es tan simple. Porque tú puedes estar negociando una colaboración eficaz que pasa por la decisión del fiscal de no poner una medida cautelar y que mientras tanto, mientras tú negocias eso, pueda la empresa seguir operando y vendiendo sus activos o llevándose sus activos en el proceso de negociación. El fiscal, cuyo móvil es encontrar la verdad y combatir la impunidad, privilegia, como es natural, la información que le va a permitir encontrar quién es el corrupto, cómo nace la organización de crimen organizado, dónde está la plata. Eso es lo natural. No va a estar preocupado en el tema de la reparación. Tan es así
que ese es el espacio que le tocan pelear a los procuradores públicos. De hecho, incluso en una colaboración eficaz, un fiscal puede decir en una negociación, yo te voy a poner de reparación civil 100.000 soles. Y el procurador puede decir, yo no acepto eso y yo voy a ir por otra vía a exigir un monto mayor. Lamentablemente, congresista Lapa, cuando usted me plantea por qué hicimos este decreto de urgencia y no dejamos que las medidas cautelares siguieran su camino, es porque hasta hoy no habría una sola medida cautelar. Y esos 8 millones y esos procesos que están haciéndose para las ventas futuras, no podríamos nosotros garantizar que esa plata se quedara en el Perú. Porque la empresa no tiene ningún interés en pagar sus deudas acá, porque nosotros ya sacamos una norma que ustedes comparten, que una empresa corrupta no puede volver a contratar con el Estado. Entonces, esa es la razón que nos llevó a tomar esta decisión. Cautelar cadena de pagos, porque obviamente la plata se queda acá, se paga SUNAT, se traban, en fin, se puede desarrollar, autorizamos nosotros pagos cuando haya creencias que son acreditadas, y por otro lado, garantizas una reparación civil que se puede fijar en 1 año, en 2 años, en 3 o en 4. Por otro lado, me pregunta la congresista Glave, hemos respondido a la pregunta al inicio, pero por supuesto que la responderé todas las veces que sea necesaria. ¿Qué cosa se ha hecho antes de la constitución del fideicomiso? El fideicomiso se ha constituido el 31 de mayo, aunque los trámites para su conformación se iniciaron la primera semana de marzo. Sin embargo, eso no significa que no se hayan producido retenciones desde que salió la lista, incluso algunas antes, desde que salió la lista hasta el 31. En este momento estamos en el proceso de trasladarle a esas empresas del Estado que han hecho las retenciones o esas entidades del Estado que han hecho las retenciones que congreguen todo, que deriven todo al fideicomiso. Pero no significa, congresista, que de febrero a ahora la plata se haya perdido. Eso está ahí, está retenido. Les he dado un PowerPoint que le rogaría le dieran una copia a la congresista Glave del equipo, donde se ve cuáles son los montos y cuáles son las empresas a las que se ha hecho retenido. Y la congresista Letona me ha pedido que lo vuelva a remitir actualizado ahora, lo haremos a la brevedad. Adicionalmente me dice, ¿por qué a una empresa como Odebrecht o a una socia como de esa empresa o a una vinculada hacia arriba o control hacia abajo grupo económico sí y a una empresa con la que forma un consorcio no? Porque para nosotros lo que nos abre la puerta a poder hacer esto que hemos hecho es lo siguiente. Primero, que la empresa sea sentenciada por corrupción, no hay ninguna. Segundo, que asuma responsabilidad y que diga yo soy corrupta. Eso solo ha pasado con Odebrecht S.A. Nosotros consideramos, sin que eso signifique proteger a nadie de la investigación penal que sigue su curso, que el hecho de que una empresa sea consorciado con una corrupta no la vuelve corrupta. Así como el hecho de que un partido político tenga entre sus filas un corrupto no vuelve al partido corrupto. El acto de corrupción es individual y compromete a su actor. No, estoy haciendo es que se está para nosotros asimilando, no estoy acá ofendiendo a nadie ni haciendo una referencia a nadie. Para nosotros no podríamos, por el hecho de que una empresa es corrupta y se ha consorciado con otras empresas, asimilar las otras empresas a este hecho de corrupción. Eso lo puede hacer el Ministerio Público. Nosotros creemos que no. Si ustedes consideran que se puede ampliar los alcances, es una decisión que tiene que tomar el Congreso. Nosotros ya dimos nuestra posición, entonces simplemente podemos tener posiciones distintas. Creemos que hay presunción de inocencia, que la Fiscalía hará su trabajo o que incluso algunas de esas empresas se están acogiendo a colaboración eficaz. En cuanto se acojan, podrían ingresar al D003. Antes, para nosotros, sí estaríamos yendo un poco más allá de lo que nos permite la Constitución. Y yo cité Venezuela, congresista, tampoco por no citar ni molestar a nadie, sino porque hay modelos en los cuales sí se puede hacer cosas sin respetar la ley. Nosotros creemos que en este caso ir un poco más allá podría estar violentando derecho a la propiedad, presunción de inocencia, pero finalmente es decisión del Congreso. No más que decir sobre eso. Un segundito, congresista. Congresista Glave. Sí, presidente, ya que la excongresista, hoy ministra, me responde que no menciona a Venezuela por una pretensión particular, pues sí, la verdad es que yo también podría haber mencionado
a los lobbies en el país. Y no los estoy mencionando particularmente, ni a nadie que haya estado vinculado a lobbies particularmente, porque no tengo pretensión de entrar a ese tipo de debate aquí. Quisiera solamente una precisión para entender, es que no entiendo, presidente, cómo un consorcio que es parte de un mismo contrato, donde hay un negocio, donde formamos parte de una misma administración de un bien, no aplica, pero una socia o una asociada sí, porque en un caso prima el principio de, comillas, buena fe, la presunción de inocencia, y en el caso de una socia o asociada no. O sea, yo entendí cuando usted explicó acá que las socias y las asociadas con más de 10% de participación en algún tipo de negocio donde se confesó que había corrupción iban también al decreto 003, obviamente incluía a las que forman parte de un consorcio que han trabajado algún tipo de obra que tiene algún tipo de corrupción. No entiendo cómo la lógica de la presunción de inocencia y el principio de la no intervención aplica en un caso y no en el otro. Esa es la parte que quisiera entender, cuál es el principio por el cual cuando soy socia, formalmente constituyendo una sociedad, sí, y cuando no me lo ha exigido el Estado, no, a pesar de que formamos parte de un mismo contrato y de una misma operación. Porque acá no es que están en una cosa separada. Cuando yo confesé que estoy dentro de un mismo contrato y una misma operación, ¿por qué en ese caso no aplica? Es lo que quisiera entender, presidente.